Nuevamente buenas noches y bienvenidos a la clase del segundo módulo, ya que sería la parte de introducción al 3D. Como hemos visto en la anteriores clases, hemos aprendido desde la parte básica, ¿no? En cómo crear algunos objetos. Hemos visto la evolución, ¿no? De nuestro conocimiento, de crear pequeñas formas geométricas y poder sombrear, a poder plasmar una idea, ¿no? Un diseño propio de nosotros y poder llevarla aquí al AutoCAD, ¿no? Y ya hacerlo más que todo un proyecto ya más firme y más sólido para poder presentar a nuestro cliente en todo caso, ¿no? Que vendríamos a ser de mis clientes ustedes, ¿no? Y yo sus clientes de ustedes en todo caso, así lo vamos a tomar, ¿no? Entonces hemos visto cómo se va a ver la casita, hemos visto cómo hacer un corte, bien. Entonces son planos básicos que se ocupan para hacer la presentación de un proyecto. Bien, ahora luego de ver todo esto, pues tendríamos que ver la parte de en tres dimensiones, ¿no? Entonces vendríamos aquí a la parte de arriba del programa. Si ustedes pueden observar, no sé si se está compartiendo la pantalla. Ahí, ahora sí. Bien, entonces hemos visto, como les dije, ¿no? Aquí, esta parte aquí, lo más básico, hasta plasmar nuestra idea, ¿no? Ahora vámonos a la parte del 3D. Fíjense, en la parte de arriba tenemos este de aquí que sería nuestro espacio de trabajo. ¿Se recuerdan que habíamos visto en este triángulo invertido con una flechita arriba? Que podíamos activarlo desde aquí, ¿no? Espacio de trabajo, ¿sí? Lo podemos desactivar y lo podemos activar. Entonces, este espacio de trabajo me traslada ya a distintas formas de mi parte de aquí, de mi pantalla, ¿no? Para que yo pueda trabajar. Por ejemplo, aquí le voy a dar modelado 3D. Entonces, cuando cambio a ese espacio de trabajo, ¿no? Del modelado 3D, fíjense que las herramientas principales en el inicio van cambiando, ¿no? Ya tengo otro tipo de herramientas, algunas formas, ya algunas opciones para modificar objetos en dos dimensiones, ya algunas herramientas para modificar estos sólidos 3D, las herramientas de dibujo más conocidas que hemos visto de la parte de dos dimensiones, al igual que las herramientas para modificar de las de dos dimensiones que hemos visto, ¿no? Y se aumentarían unas cuantas aquí, ¿no? Unas tres nomás para modificar sólidos en 3D. ¿Ya? Decía un profesor anteriormente, ¿no? El 3D no son más que tres herramientas, me decía, ¿no? Bueno, pues concuerdo, no son pocas, pero quizás tenemos un poquito más de funciones, ¿no? Vamos a aprender a observar esas funciones, cómo ocuparlas y también cómo poder proyectar algunas ideas dentro del programa, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio. Antes que nada, como habíamos visto en la parte del 2D, lo que podemos hacer es encender, ya mostrando más barras de menú, nuestras herramientas básicas, ¿no? Para poder dibujar, como son las de acotar, lo que habíamos hecho en el 2D, ¿no? Dibujo, clic derecho sobre la barrita, modificar, aquí están las herramientas para modificar. La barra de propiedades también se ocupa aquí. Y la barra de capas también, ¿no? Que es indispensable a la hora de hacer nuestros proyectos. Esto vamos a llevarlo más aquí. Ahí está. Ahora sí. Son las ventanas, bueno, las paletas de herramientas que más ocupamos a la hora de hacer nuestros diseños. Bueno, vamos a conocer algo más aquí. En este espacio de trabajo también tenemos la opción, voy a apagar esto, la opción de vista, ¿no? En vista, por ejemplo, tengo igual el icono, que sería aquí mi eje de coordenadas, el cubo de vista, que sería este de aquí, que también lo vamos a ocupar un poco más, y la barra de navegación, que es esta aquí, que también vamos a ocupar unas dos herramientas de eso para que me ayude a poder dibujar, ¿no? Bien, ¿qué más vemos acá? En esta parte de aquí de vista, por ejemplo, tengo una opción aquí que es
Por ejemplo, el tipo de visualización que yo quiero de mi sólido 3D. Por ejemplo, si tuviera un cuadrado en 3D, podría verlo de manera conceptual, podría verlo solamente así entre bosquejos como sombrita, ¿no? Pequeño, un tono realista, un tono de gris, un tono de estructura alámbrica, entonces que se vean todas las líneas que definen el objeto. En rayos X, ¿no? Que se vea un poquito rellenado, tanto de colorado, ¿no? Para poder ver también las líneas que forman la estructura geométrica. O también una estructura alámbrica 2D que sería lo más recomendable para las personas que tienen una computadora eh, de baja tarjeta de video, ¿no? Y también baja memoria RAM. Entonces es recomendable que trabajes la mayor parte del tiempo en estructura alámbrica 2D, que sería este de acá, ¿no? Ahí está su nombre, estructura alámbrica 2D. Muy bien, ahora trabajemos un poco también en la parte de vista. Fíjense, si yo tengo acá por ejemplo esta vista superior, esto me indica ya las partes del cubo. Por ejemplo, si aquí dice vista superior, quiere decir por encima, ¿no? O sea, desde la parte, en todo caso desde el cielo, ¿no? Desde el cielo hacia la superficie estamos viendo desde la vista superior. Por eso es que aquí estamos en el cubo, en la vista superior. Si digo inferior, entonces estaríamos mirando desde abajo, ¿no? Izquierdo, entonces estaríamos mirando aquí desde el oeste. Derecha, desde el este, ¿no? Y la posterior, o sea, de la parte de atrás. En todo caso. ¿Ya? Bueno, ¿cómo lo vamos a ver esto un poquito? Ya, para que se entienda mejor, simplemente voy a hacer un pequeño gráfico, ¿ya? Por ejemplo, a ver, vamos a dividir esto en dos pantallas. En esta parte de aquí, por ejemplo, puedo mover aquí la cantidad de ventanas, ¿no? Control de ventana gráfica. Le digo lista de configuración de ventana gráfica y le voy a dar 2 vertical. La parte del 3D a mí me gusta trabajar bastante así, ¿no? En dos pantallas. No solo puedo trabajar en dos, también puedo trabajar en tres, fíjense, tres, derecha, ahí está. En tres pantallas podría trabajar y puedo ver simultáneamente tres objetos o simultáneamente un objeto en 3D desde diferentes vistas, ¿no? Muy bien, puedo también trabajar con 4, ¿no? Aquí también tengo 4, ¿no? Puedo trabajar con 4 pantallas igual. Muy bien, pero para mí es más sencillo trabajar con dos vistas. Bueno, una de estas vistas le voy a cambiar, por ejemplo, ya desde donde estoy trabajando. Primeramente lo voy a poner en vista isométrica. Ahí está, ¿no? ¿Por qué dice isométrico? Fíjense, estoy trabajando aquí, ¿no? Veo ya mi eje de coordenadas que está con un eje adicional, ¿no? Que sería el eje Z. No así en la pantalla en estructura 2D desde la vista superior. Solamente me muestra dos caras, ¿no? Un X y un Y. En cambio aquí ya estoy trabajando con tres diferentes, ¿no? Sería un X, un Y y un Z. Bien, ahora sigamos. Por ejemplo, si yo quiero dibujar un cubo, voy a utilizar la herramienta de línea. Para objetos 3D es bastante sencillo trabajar con la herramienta de línea. No así la polilínea normal, porque son bidimensionales, dice, ¿no? Fíjense ahí abajo, polilínea bidimensional, dice. ¿Qué quiere decir esto? Que no me crea en tres dimensiones, ¿no? Como son las líneas. Entonces lo que voy a hacer ahora es utilizar línea y voy a crear un gráfico. Aquí me ayuda bastante crear y trabajar con el modo ortogonal, ¿no? Porque podría trabajar en mi eje X, como lo vemos allá, en mi eje Y o en el eje Z, ¿no? Así está, puedo trabajar en cualquiera de los ejes ya de manera lineal. Por eso es bastante útil trabajar con el modo ortogonal. Claro, en el caso del 3D, ¿no? Trabajar en todo tiempo. Bien,
Hasta aquí, por ejemplo, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tuviera alguna pregunta? Brian, Cristian, Marcelo, buenas noches. Muy bien, excelente. Gracias por su comentario. Bien, sigamos entonces. Por ejemplo, voy a crear un cubo, como le dije, ¿no? Le voy a dar, para que se note, 10 metros. 10 metros a la dirección X, ¿no? Aquí está, dirección X. Le voy a dar 10, 15 metros. ¿Cómo es cubo 10, no? 10 metros a la dirección Y. Y del mismo modo hacia atrás de la dirección X 10 y cerramos aquí, ¿no? C, ahí está. Todas son líneas, así que están separadas, no pasa nada. Bueno, ahora voy a crear otra línea más. Desde este punto hacia arriba le vamos a dar 10 metros. Ese sería el eje Z, ¿no? La parte vertical en todo caso. Bien, el eje Z. Ahora, con la misma línea voy a crear hacia mi izquierda, sobre el eje X, también, ¿no? 10 metros. Y podemos bajar hacia abajo 10 metros. Igual, sobre el eje Y, 10 metros. Y sobre la vertical inferior, 10 metros, ¿no? Entonces tenemos aquí un pequeño cubo, pero a la mitad, ¿no? Si lo queremos ver un poco mejor, a ver, lo veremos así. Ahí, ¿no? Está ahí como media caja abierta, ¿no? Ahí se nota. Listo. Entonces, si yo quiero ahora llevar mi eje de coordenadas y definir un origen, ¿qué quiere decir? Que voy a poner a este punto como el punto inicial, ¿no? Acá. Y, X. Y Z hacia arriba, ¿no? Ese va a ser mi punto. Podría llevarlo hasta aquí también, no hay problema. Ahí está. Y, X y Z. Bien. Veamos un poco acerca de esto. Lo que voy a hacer es... Podríamos pintar esto de acá, ¿no? A ver. Voy a tratar de sombrearlo. No se preocupen, esto no es parte del ejercicio, solamente es que quiero ilustrarle algo. No, no lo delimita. A ver, X y Y. De abajo no va a delimitar. Aquí. Después le voy a explicar por qué no lo quiso pintar. Listo. Ahora esto. Esto hacia arriba sería, ¿no? Aquí, ahora sí. Te la vamos a pintar rojo. No, otro color. Verde. Y ahora aquí. Aquí. Sombreamos este. Y va a ser un color amarillo. Bien, ahí lo tenemos. Ahí sería la proyección, ¿no? Tenemos un medio cubo ahí, se nota ya más clarito, ¿no? Un colorcito. Bueno, la parte de la proyección 3D ya se trata de poder ubicarse dentro de los ejes de coordenadas. En el programa de AutoCAD siempre se trabaja para el eje de coordenadas X y Y. Para hacer cualquier sombreado tiene que estar paralelo al eje X y Y. Por ejemplo, si este origen yo lo tuviera por aquí, fíjense, está aquí, ¿no ve? X y Y está pero a esta distancia, 10 metros separados de esta línea. Y yo quisiera pintarlo de nuevo, ¿no? Le digo es sombrear. No lo va a reconocer, fíjense ahorita. Y si lo reconoce, lo va a pintar aquí adelante. Nada, ¿no? No lo dejó trabajar, fíjense. No está paralelo. Otra vez, SB, Enter. A ver, le daré ahí. Fíjense. Recién cuando lo moví un poco, reconoció. Pero ¿qué es lo que pasó? Pintó por delante. Sobre el eje X y Y. ¿Ya?
¿Qué quiere decir? Que todos los objetos, hablando de los sombreados, siempre se van a ir al origen, o sea, donde comienza el eje de coordenadas. ¿Ya? A eso me refiero. Siempre se va a ir al origen. Ya, si está fuera del origen, entonces no va a pintar así como lo he pintado yo dentro de mis cuadritos que había dibujado, ¿no? Muy bien. Listo. Vámonos un ratito a la pizarra y vamos a trabajar un poco esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos un eje Z. Cambiamos el color. Hacia allá le vamos a dar un eje Y. Y hacia acá le vamos a dar un eje X. Ahí lo vamos a hacer pasar. Ahí está. Este va a ser Y. Este va a ser Z. Y este va a ser X. Bien. Así estaríamos trabajando nuestro eje de coordenadas, ¿no? Siempre este va a ser Y, X y este va a ser Z. Ya, es muy importante poder ubicarse dentro de las tres dimensiones. Por ejemplo, si se trazara una línea cruzada aquí, tendríamos que saber cuál es su origen, ¿no? Cómo está iniciando, dónde está terminando, qué altura va a tener. ¿Ya? Si proyectamos esta línea, por ejemplo, para el eje X y Y, tendríamos que saber a dónde está intersectando en todo caso, en todos los planos, ¿no? Aquí sería, ¿no? X y Y, ahí más o menos, ¿no? Paralelo al X, hasta aquí. Y esta por debajo sería su proyección, ¿no? Hacia el plano X y Y, ¿no? Eso sería una proyección. Pero la altura ya determina para el eje Z, ¿no? Por ejemplo, que esté a 10 metros de alto, ¿no? Pero la proyección se va a ver un poco distinta. Vámonos un poco al programa. Aquí. Cuando yo determine, por ejemplo, una línea desde este punto hasta ese punto medio, fíjense, he creado una línea que está cruzando, ¿no? Todos los planos en ese sentido, como lo vemos, ¿no? Ahí está. Bien, ahora vamos a cambiar de plano de trabajo. Estamos en la vista superior. Bien, excelente. Fíjense cómo vemos desde la parte de arriba. Dejémoslos en isométrico. Ahí está un cuadrito. Ahí está. Vámonos con este de acá. Estamos en la parte superior. Fíjense, la línea que vemos acá se está proyectando sobre el eje X y Y desde la parte superior en este sentido, ¿no? Como un corte desde el centro hasta esta parte de aquí abajo, ¿no? Sería esta parte de abajo de aquí y el centro allá. Si cambiamos la vista de esto y le damos a la parte inferior, o sea, desde abajo, cambiaría la figura. Fíjense, se volteó al revés, ¿no? La parte de aquí está ya al otro lado, ¿no? Y la parte de acá igual está al otro lado. Estamos cambiando la visualización. Veámoslo un poco. Fíjense, ya estamos viendo desde abajo en todo caso, ¿no? Ahí se nota bien, ¿no? Estaríamos viéndolo desde abajo. Bien, si la vista que utilizamos va a ser izquierda, estaríamos viendo esta parte de acá. Esta parte de aquí, ¿no? Mirándolo desde este plano. Pero fíjense lo interesante, ¿no? Cada que cambiamos de plano, el eje X y Y también cambia. En todo caso, este X y Y está ahorita hacia abajo, ¿no? Ahí. Está con este plano. Pero cuando yo le cambio de vista izquierdo, como hemos visto ahorita, ya X y Y se vuelve para este plano de aquí. Entonces este sería el X y la parte superior sería el Y. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando cambiamos los planos de trabajo, ¿no? Fíjense.
Aquí veo X y Y está paralelo al plano amarillo, ¿no? Aquí está. Ahora si cambio, por ejemplo, a derecha, ahorita le di izquierda, ahora le voy a dar derecha, ¿no? Igual, ¿no? Trabajamos frente al plano amarillo, pero ya del otro lado, ¿no? Estamos viéndolo desde la otra parte posterior, ¿no? Aquí. ¿Ya? Igual, el plano X y Y cambia, nada, no cambia, es lo mismo, ¿no? X por debajo y Y por arriba, ¿no? Igual, no pasa nada. Ya, eso en cuanto a derecha. Ahora le voy a dar frontal. Cuando trabaje con el plano frontal estaría trabajando con el plano verde, ¿no? Aquí. Están mirando de frente, dice, ¿no? Así, de esta manera. Fíjense el cubo de vistas, aquí dice frontal, ¿no? Es bastante... y la línea proyectada la estamos viendo en este sentido, ¿no? Vemos que acá se proyecta hacia este punto y se ve unido, ¿no? A la esquina. Y esta de acá, proyectada hacia allá solamente, pues se mantiene en ese punto, ¿no? A esta distancia desde la base, entonces se mantiene ahí. Muy bien. Ahí está. Eso sería en cuanto a las proyecciones. Ahora, ¿por qué le decía que era un poco interesante trabajar con estas partes de acá? Cuando trabajamos con estas partes y miramos un plano X y Y, podemos trabajar con todas las herramientas en dos dimensiones, siempre y cuando estén proyectadas al plano X y Y. ¿Cómo es eso? Me dirán, ¿no? Algunos. Si yo vengo acá, por ejemplo, y quiero crear un rectángulo, fíjense, el rectángulo que yo cree, si yo lo muevo hacia aquí adelante, no me proyecta nada. Si lo muevo hacia el plano X y Y, como vemos acá, me crea, ¿no? Está creándose el plano. Ahí está. Vamos a ponerle medida de 10 por 10. Ahí está. Hemos creado un objeto ya que está paralelo a ese plano XY, pero hemos trabajado en la vista posterior, ¿no? ¿Qué pasaría si trabajamos en la vista derecha? Fíjense, voy a utilizar la herramienta de órbita. Me está mostrando la parte de atrás. Bueno, voy a trabajar en izquierda, Leo, ¿no? Allá está, cambió de vista. Ahora estoy trabajando con la parte de adentro, ¿no? Fíjense, ahí se notó, ¿no? La diferencia entre derecha e izquierda. Bien, fíjense el plano X y Y cómo está. Está aquí, ¿no? X y Y está paralelo a este plano o a esta vista izquierda en todo caso. Cuando yo utilice de nuevo la herramienta de rectángulo, si yo proyecto hacia adelante no me crea nada, ¿no? Fíjense, nada no se crea. Pero si yo proyecto paralelo al plano, entonces ya se manifiesta un rectángulo, tal como lo vemos, ¿no? Ahí está, se manifestó el rectángulo. Chan. Listo, ya tenemos dos objetos más creados y vamos armando el dado, ¿no? Todo es cuestión de proyección, ¿no? Y la visualización que nosotros le demos. Ahí está. Hemos trabajado con frontal, posterior, izquierda, derecha. Ahora a ver, inferior y superior. A ver, démosle inferior. Si trabajo con la vista inferior, estaría trabajando desde aquí abajo, mirando desde aquí, ¿no? En todo caso, desde la parte de aquí, desde la base. Cuando yo le dé órbita, pues voy a querer girar y se va a ver clarito que estoy trabajando desde abajo, ¿no? Ahora el plano X y Y pues está invertido, ¿no? X y Y, pero se mantiene sobre ese mismo plano. Entonces cuando yo cree un rectángulo, vamos a esta esquina, fíjense, va a crearse paralelo a este mismo plano X y Y. ¿Ya? Y lo voy cerrando mi cubo, ¿no? Ahí está. Ya está cerrado mi cubo. Fíjense que hemos utilizado una herramienta de el 2D para crear un objeto en 3D. ¿Qué les parece? ¿No? Pero la condición es proyectar con estos planos, ya proyectar con estas vistas
el plano X y Y a la cara en la que queremos trabajar. Eso es todo, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero crear un rectángulo aquí paralelo a este, ¿qué plano tendría que usar? A ver, ¿quién me puede dar esa respuesta? Vamos a dejarlo en superior. Ahí está, ¿no? Este es superior. Este es izquierda. Perdón, derecha, izquierda. Este es frontal, posterior y el de aquí abajo es inferior. ¿Quién me puede responder? ¿Qué plano debería trabajar de este cubo de vista? Como lo vemos acá. ¿Qué plano debería trabajar para poder crear un rectángulo aquí? ¿Quién me puede responder? ¿Qué vista tendría que darle, no? En todo caso, aquí está el norte, el sur, oeste, el este. ¿Quién me puede dar esa respuesta, no? Dígame, Cristian Lucas, ¿qué plano cree usted que debería cambiar para poder crear un rectángulo paralelo aquí? Veamos, frontal. Negativo, ¿no? Me dio el verde. Ya, volvamos aquí. ¿Qué vista sería entonces? A ver, ¿cuál de los dos? Escoja uno. Perfecto, excelente pregunta, excelente respuesta, Marcelo, porque de todas maneras el plano va a ser el mismo. Fijémonos, si le damos izquierda, voy a ver el plano amarillo, ¿no? Si le damos derecha, veré el plano amarillo. ¿Cuál sería la diferencia? Simplemente el X y Y se invierte, ¿no? Queda invertido. Fíjense, esta es derecha, X hacia allá y Y hacia acá, ¿no? Si le doy izquierda, veámoslo al revés, ¿no? Sería X hacia el otro lado y Y hacia arriba, ¿no? Y de ambas formas podría utilizar un rectángulo y proyectar hacia arriba, ¿no? Tal como lo vemos ahí. Excelente. Un ejercicio más. Para crear un círculo sobre este plano de acá. Aquí, ¿no? ¿Qué plano debería utilizar? ¿Qué vista debería utilizar? Para crear un círculo en este lado de aquí. Excelente. Frontal, ¿no? Le voy a dar frontal verde, ¿no? Ahí está, lo veo. Sí, es paralelo, ¿no? Y el X y Y se mantiene en este sentido. Entonces vengo aquí a un círculo y se me va a crear justamente así, ¿no? Paralelo a este plano de aquí, ¿no? Cuando yo lo gire, está paralelo al planito verde, ¿no? Eso es lo que me importa bastante que lo tengan bien claro. El trabajar con estas caras. En cuestión de coordenadas, ya igual le voy a explicar más adelantito, pero esta es una parte importante para las proyecciones en 3D. Ya antes de realizar cualquier objeto. Muy bien. Nos va a ayudar muchísimo para crear objetos pequeños, ¿no? O pequeños detalles en cuanto a accesorios en el hogar, ¿no? Muy bien. A ver, un último. Si quiero crear, veamos aquí. A ver, un objeto paralelo a este de acá. Y ahora sin mirar el cubo, a ver. Aquí. Quiero crear un objeto aquí, por arriba. ¿Qué plano debería utilizar? Tenemos aquí un chismoso, ¿no? Tenemos aquí otro chismoso.
y esto está frontal, ¿no? No se olviden que lo dejamos en frontal. ¿Qué plano deberíamos trabajar? Aquí sigue siendo superior, frontal. Excelente, excelente, ¿no? Izquierda. Cambiamos el plano. Ahí está, el amarillo se mantiene. Venimos aquí y creamos, ¿no? Cualquier objeto vamos a crear. Un rectángulo. Ahí está, excelente, ¿no? Hemos cumplido, bueno, hemos conseguido crear en el plano que necesitábamos, ¿no? Aquí. Y se mantiene. Muy bien, fíjense que este rectángulo no lo puedo manipular en el 3D. Quiero bajar esta pieza aquí abajo, no me deja, ¿no? Se mantiene y se cruza hasta este otro lado de acá, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán, pero profe, entonces, ¿cómo podemos crear objetos torcidos, ¿no? Por ejemplo, este está bien rectito, está ahí, ¿no? Bien rectingo. Y yo quiero crear aquí uno cruzado. ¿Qué debería hacer? Podría crear quizás una línea aquí paralela. ¿Será que lo hago llegar allá? Negativo, ¿no? Igual no se mueve, fíjense. Igual se mantiene en su línea recta. ¿Ya? Si yo lo descompongo, ¿esto qué se vuelve? Busquemos en sus propiedades. Una línea, ¿no? ¿Será que de esa manera ya se va a torcer? Ahora sí, ¿no? Fíjense que las líneas tienen propiedades interesantes, ¿no? A la hora de crear objetos 3D, porque van en cualquier dirección, ¿no? En cualquier dirección que nosotros le demos. Ahora bien, no es la única manera de crear, ¿no? Mediante línea tenemos una herramienta más adicional aquí, ¿no? Que se llama Polilínea 3D. Es bastante interesante también esta herramienta porque podemos crear algunas proyecciones también sin ninguna restricción, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos este objeto que acabamos de crear. Lo vamos a llevar un poquito más allá. Ahí está, ¿no? Y esto pues no tiene, en todo caso no tiene dirección, ¿no? Fija, sino que también está inclinada, ¿no? En medio de dos ejes, como lo vemos, ¿no? Ahí está. Y además de eso, tiene las propiedades como una polilínea. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo seleccione una de las líneas, todas se van a seleccionar, ¿no? Es otra manera de poder crear objetos en 3 dimensiones, ya aquí como lo vemos, ¿no? Ahí. Bien. ¿Alguna pregunta respecto a la proyección? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Pueden hacerla. Dígame. Ah, para cambiar esto. Ah, ya. Aquí mira, si no está encendido el espacio de trabajo, vienes aquí y le das espacio de trabajo. Y aquí mismo lo desplazas, seguramente lo debes tener en dibujo y anotación. Ahí lo cambias a modelado 3D y lo vamos a tener en esta ventana. Muy bien, excelente. No hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Qué bueno, me alegro. A veces me asusto cuando no hay preguntas, creo que no le entienden y tienen miedo a preguntar. Pero voy a dar por entendido que sí le entendieron. Pero después yo le voy a preguntar a ustedes así como acá. Dígame, Marcelo. Polilínea 3D, que es este de acá. Polilínea 3D. O línea. Línea normal. Para crear objetos irregulares. ¿Ya?
Excelente, de nada. ¿Otra pregunta? Feo se hizo rojo. Bien. Bueno, es muy bonito entender esta parte del 3D, ¿no? Porque es como si se expandiera un poco más, ¿no? En nuestra mente, ¿no? Que en realidad nosotros pues vemos en cuántas dimensiones veremos, ¿no? Vemos alto, ancho, profundo, de costado, del otro costado, ¿no? No sé cuántas dimensiones vemos nosotros. Sentimos, palpamos, olemos, entonces son dimensiones que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Pero trabajar en 3D, estamos trabajando en 360 grados alrededor de un objeto, ¿no? Entonces es muy bonito verlo de esta manera, ¿no? Tenemos este objeto y yo lo puedo observar 360 grados, ¿no? Que quiere decir, puedo dar la vuelta entera y puedo saber cómo es en cada uno de sus lados. ¿Ya? Ahí está. Bueno, algo más que quería hacerles comprender antes de entrar sería la parte de coordenadas. No sé si ya lo llevamos, pero no está de más repasarlo, ¿no? Ahí, por ejemplo. Mira ese pulso. Ya. Este va a ser el plano X, este va a ser el plano Y y este va a ser el plano Z. Fíjense, si yo quisiera, por ejemplo, poner una línea aquí, ahí, y quiero saber cómo se proyecta en el plano YZ, ¿no? Entonces, lo vería de esta manera. Tendría que proyectar líneas segmentadas hasta este punto. De este de aquí tendría que proyectar con líneas segmentadas hasta este punto. Y recién unir, ¿no? Estos dos puntitos aquí. Desde aquí hasta aquí. Esa sería una proyección de esto, ¿no? Pero lo importante aquí es que quisiera que veamos la parte de coordenadas. Una coordenada es una posición que tiene un punto. En este caso aquí. En el plano X y Y, fíjense, si aquí es el 0, para allá vienen siendo los X positivos, ¿no? Hemos visto en el colegio. Para aquí vienen siendo los X negativos. Perdón, sí, positivos igual. Aquí va a ser los Y negativos y aquí va a ser los X negativos, ¿no? Son puntos o distancias a partir de un origen, ¿no? Aquí, de un origen. Si yo quiero darle las coordenadas a este punto de acá, asumimos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿no? En la parte de X sería menos 4, ¿no? Sería la posición que tiene. Y para la parte Y, veamos, quizás sería 1, 2, 3, digamos, ¿no? Entonces, para X, menos 4. Y para Y, en la parte negativa, sería menos 3. Ahí vendría a ser. Y por último, la parte Z, si vemos que está pues paralelo a este plano, el Z está en 0, ¿no? Ahí. Sería la posición de este inicio de la recta. Ahora si nos vamos un poquito más arriba, veremos diferente, ¿no? Si esto se está cruzando sobre este plano lo tendríamos que proyectar así. Hasta la parte de abajo 0. Y luego vamos a ver que está aquí, ¿no? Y aquí va a estar por acá, ¿no? Aquí paralelamente aquí, ¿no? Este punto tiene estas distancias. Entonces estaríamos viendo acá 1, 2, 3, 4, 4 y medio, digamos, ¿no? Entonces le daremos, para el eje X va a ser 4,5 positivo, ¿no? Porque está en este sentido este punto acá. Está cruzado hacia allá. Y para este lado sería 1, 2, 3, 4, 4,20 quizás, ¿no? Le cambiamos aquí. Para el eje Y sería menos
420. No deja de ser negativo, ¿no? Está yéndose por detrás de los positivos. Y para el eje Z sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 20 igual, ¿no? Le daremos 10 positivo porque está por encima. Esto es punto 10,20. Y esa sería la posición de las dos posiciones de la recta, ¿no? El inicio y el final. Esto es muy importante entenderlo, ¿no? Porque ¿qué pasaría si yo quiero sombrear esta parte de acá? Yo lo cierro, ¿no? Con una polilínea lo cierro esto, chan. Lo cierro por ahí, lo hago un triángulo. Y quisiera yo pintar esto de acá, ¿no? Lo quisiera pintar completamente. Entonces cuando yo le dé un clic dentro de la superficie, porque así se sombrea, ¿no ves? La proyección de este sombreado se va a pasar al origen. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Aquí está. Se pasa directamente al origen. Entonces se hace como un desfase que sería esta distancia de acá, ¿no? Todo esto de acá se va a proyectar aquí atrás el sombreado. Ya. Muchas veces me dicen, profe, quise sombrearlo, mire, y no me apareció nunca. Claro que no, porque el origen está al otro lado, ¿no? Si yo, por ejemplo, también, ¿no? Me equivoqué y le tiré por acá un cuadrado, ¿no? Ahí. Listo. Y ese cuadrado lo quiero pintar también, ¿no? Aquí al fondo. En esta parte misma quiero pintarlo. Y el origen está por detrás, ¿no? Cuando yo lo quiera pintar, esto de acá se va a proyectar sobre mi origen. Fíjense, por más que haya dos objetos separados, todo se va a pintar aquí en el fondo en el origen. Aquí, todo va a ser una mezcolanza de objetos. No vas a saber dónde está cada cosa. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería trasladar este punto de intersección o origen a cualquiera de los puntos que pertenezcan al gráfico, ¿no? Podría traerlo aquí, podría traerlo aquí, ahí, o podría traerlo aquí, ¿no? Ya es un origen, ya está partiendo desde esa parte de ahí, ¿no? Desde ese origen. Entonces, cuando yo le dé sombrear, por ejemplo, si este es mi cubo de vista, esto es superior, esto es izquierda, esto es derecha, esto es frontal y esto es posterior y por debajo es inferior, ¿no? Ahí lo vimos hace rato. Este sombreado debería ser entonces, ¿qué se va a llamar este sombreado? Este va a ser la vista frontal, ¿no? Listo. Pongo en vista frontal, pongo el origen en una de sus esquinas y le doy sombreado, ¿no? Entonces recién se va a sombrear sobre el objeto que yo estoy queriendo pintar o maquillar, ¿no? Recién, ya no se va a ir allá porque el origen lo hemos desplazado aquí. Y eso fue lo que hice cuando estuve creando este objeto de acá, ¿no? Si ustedes me vieron, por ejemplo, yo estuve mandando este origen a una de las esquinas, ¿no? El plano de trabajo aquí en X y Y, ¿no? Ahí está. Mi origen está adelante. ¿Ya? Aquí está. Esto lo vamos a borrar. A ver, esto igual lo vamos a borrar. ¿Ya? Solamente tenemos... Este igual lo voy a borrar. Y este igual lo voy a borrar. Entonces, tenemos los tres iniciales, ¿no? Aquí atrás. Aquí está el rectángulo, el cuadrado que quiero pintar. Pero mi origen está aquí, adelante. ¿Qué va a pasar? Cuando yo quiera pintar, me voy a ubicar bien en su lado que le corresponde, que sería izquierda. A ver, démosle a izquierda. Ahí está, ¿no? Está perfecto. Está en el lado izquierdo. Fíjense, cada que mueva el lado izquierdo se va a desplazar el origen. Mira, aquí está el origen. Lo voy a llevar allá. Lo selecciono y lo llevo ahí directo.
Ahí está, desplacé el origen. Ahora me voy a acomodar bien allá y le voy a decir sombreado, SB. Me voy a ubicar en un punto dentro de lo que debería ser el cuadrado proyectado. Y es lo que le venía diciendo, ¿no? Se pinta delante, ¿no? En el origen. Y no es lo que quiero. Quiero que se pinte atrás. Entonces debería desplazar este origen acá. Y entonces, cuando le dé sombreado otra vez, SB, recién va a pintar donde yo lo necesitaba, ¿no? Ahí está, en la parte de atrás. Eso es muy importante aclarar antes de crear los objetos en 3 dimensiones. ¿Ya? Por eso les dije, la primera clase quizás es una de las más importantes. Todas estas cositas ya directamente las vamos a dar por entendida para la siguiente clase. Ya. Bien, ahí está, ¿no? Este me mueve a cualquier dirección, pero no me cambia el plano de trabajo. Fíjense, el origen y el eje de coordenadas se mantiene con la posición que le demos en los de arriba. Bien, también puedo cambiarlo desde aquí, ¿no? Fíjense, le digo vista personalizada, aquí superior, inferior, izquierda, derecha. Igual puedo cambiarlo de esta parte de acá, ¿no? Yo le cambio aquí a izquierda, se mueve al plano izquierdo. Ya, de eso no hay que preocuparse, se puede mover desde ahí también. Ya, la herramienta órbita, ¿cómo se ocupa? Se lo selecciona y se mantiene el clic presionado, el clic izquierdo. Y de esa manera puedo girar a cualquier dirección. Bueno, de esa manera utilizamos la herramienta de órbita. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Importante. Creo que por ahora con eso ya podemos empezar. Fíjense, tenemos algunos objetos creados aquí dentro de nuestro espacio de trabajo. Voy a asignar el superior, ¿no? Para trabajar desde arriba. Ya. Vamos a trabajar desde arriba, ¿no? Normal. Por ejemplo, voy a crear un rectángulo que sea de 10 por 10. Ahí lo tenemos. Ubiquémonos aquí en el 3D. Aquí está. Yo quiero que este rectángulo se vuelva un sólido y tenga una altura de 15 metros. O de 40 metros. La herramienta que voy a utilizar para poder hacer esto se llama la herramienta de extrusión. Fíjense. Extrusión lo que hace es tomar un objeto que esté cerrado, como lo vemos aquí, está completamente cerrado, está unido también, y me va a permitir crearlo y darle una altura. Por ejemplo, le voy a asignar la altura, ¿no? 40 metros. Listo, enter. Aquí en esta parte pues no se ve la diferencia, pero aquí en el 3D vemos que se ha creado un objeto de 40 metros de altura. Como sabemos, nos apegamos un poquito al centro y ya tenemos la altura, nos muestra, ¿no? Tal como está. Ahora bien, si tenemos un objeto en 3D, podemos cambiar la vista, ¿no? Aquí le digo estructura alámbrica 2D, no, que es lo mismo de acá. No quiero verlo en 2D, quiero verlo conceptual. Ahí está, ¿no? Se marca un tono gris, ¿no? Si le digo oculto, cambio esto, me muestra un poco casi como el alámbrico. Si le digo realista, tiene unos colores más fuertes, ¿no? Está mostrando una sombra y un frente aquí, ¿no? Es un tono realista. Sombreado, ahí está. Igual, como no le hemos asignado color, así que se mantiene de ese color, ¿no? Un tono gris ya lo hemos visto, es similar. Estructura alámbrica también, y rayos X, así, ¿no?
el color que era gris se ha hecho un poco más claro y se pueden ver las líneas que definen el objeto, ¿no? Aquí están. Se pueden observar esas líneas. Bueno, y ustedes dirán, ¿es la única forma de crear un rectángulo? No, no es la única forma. Lo que podemos hacer es crear objetos ya definidos del mismo AutoCAD. Ahí como lo vemos. Aquí por ejemplo tenemos texturas que sean cuadradas, cilíndricas, que tengan una forma cónica, esférica, piramidal, ya en formas de cuña o en formas de una dona, ¿no? O un toroide. Podemos crear cualquiera de estas formas dando dimensiones. Por ejemplo, vamos a crear aquí cerquita, ¿no? A su ladito, de 25 por 25, enter, y ahora me va a pedir una altura por 50. Ahí está. Simplemente inserto las dimensiones, ¿no? Nuevamente va a crear primero el rectángulo, ¿no? 15 por 25, enter, y ahora la altura, ¿no? Démosles a 40 igual, como hace rato. Ahí está. Ya tenemos aquí, ¿no? 3 objetos. Y tengo, fíjense que el eje de coordenadas cambia de forma cuando lo dejamos en una vista cualquiera de estas acá. Si le dejamos alámbrico se vuelve delgadito, ¿no? Pero si le damos cualquiera de estas otras vistas, torna esta forma, ¿no? Y cuando está en esta forma ocupa mayor tarjeta de video, ¿no? Mayor memoria en la tarjeta de video. Entonces, como les dije y les recomendé, para los que tengan computadoras con un poco poca memoria RAM y de la tarjeta gráfica, de la tarjeta de video, entonces sería lo más recomendable trabajar aquí, ¿no? En estructura alámbrica. Bien, lo voy a dejar yo en rayos X. Bueno, así como hemos creado rectángulos, podemos crear formas cilíndricas, ¿no? Insertamos un radio que sea de 10 y podemos insertar una altura, ¿no? Que sea de 50 quizás, ¿no? Tal como lo vemos. No solo eso, podemos crear conos, ¿no? Igual, primero insertamos el ancho o el radio, le vamos a dar 10 y le vamos a dar una altura al cono, ¿no? Que sea 50 también. Ahí está, ¿no? Dependerá el cono de la altura, ¿no? Para que tenga esa forma más puntiaguda o más baja, ¿no? Veamos cómo sería más baja. Démosle aquí 10 y de altura 10. Entonces tendría esta forma acá, ¿no? No impide que desde aquí podamos desplazar desde su centro hasta el centro de este otro de acá. Son objetos 3D, entonces podemos usar herramientas de modificación en la parte 3D, ¿no? Como lo vemos acá. Hemos creado entonces esto de acá que parece un silo alto con un pico, ¿no? Arriba, como un caldero. Bien, tenemos conos, también tenemos esferas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera crear una esfera de 20 de radio, igual le haré 10 de radio. Listo, nada más, todo es 10, 10, 10, ¿no? Como vemos esta esferita. Igual esta pequeña esfera podemos darle desde su centro hasta el centro de este cono, ¿no? Y ya parecería un helado volteado, ¿no? A ver, lo voy a seleccionar, le voy a decir órbita, ahí está, ya aparece un heladito, ¿no? Que está al revés. Bien, ahí lo tenemos. Bueno, y por último, igual pirámide, precise un centro, me dice precisamos una distancia a cualquiera de los lados, como un radio quizá, le daremos 10 igual. Igual se proyecta una altura, ¿no? Le daremos 40, ahí está. Igual podemos crear de esa manera, ¿no? Tal como lo vemos. Podemos darle lados,
le damos 8 lados, enter, y ahí, fíjense, hemos creado un objeto diferente, le vamos a dar de 10, enter, y hacia abajo se fue, ¿no? Hacia abajo se fue. Le voy a dar negativo para que se vaya hacia arriba. Menos 50. Ahí está, ¿no? Como su coordenada estaba hacia abajo, solamente le inserté una coordenada negativa, pues ya se invirtió, ¿no? Es lo que hemos visto hace ratito en cuestión de coordenadas, no se olviden. Hemos visto en cuestión de coordenadas. Ahí está. Coordenadas positivas o negativas. Por eso me gusta mantenerlo así, ¿no? Una pantalla de esta forma y la otra en planta, ¿no? Ahí está. Tenemos nuestros conos, nuestros objetos. Cuña. Igual, no precise un centro o una primera esquina. Démosles ahí una esquina. Démosles de 20 por 20 o 20 por 10. Y ahí levantamos, ¿no? Fíjense, la cuña queda en este sentido, ¿no? Le damos una altura. Precisa una altura, dice. Le daremos 40, a ver. Ahí está, ¿no? Torna la forma de un triángulo rectángulo, ¿no? Este es un triángulo rectángulo. Ahí está. O una cuña, como le llama el programa. Y el toroide, que no es más que una dona, ¿no? Ahí está, ¿no? Le damos el radio primero, 20, y después le damos el ancho de la donita, ¿no? Ahí está. Le daremos un radio también a eso de 5. Enter. Veámoslo en otra visualización. Sombreado. Ahí está, ¿no? Parece una dona. Donas. Seguramente alguien lo ve. Bien. Hasta aquí alguna pregunta en cuanto a la creación de estos objetos. Solo es insertar datos, ¿no? Nada más, insertar datos. Ahora esto no nos impide que podamos crear algunas formas, ¿no? Un tanto ya que tengan sentido en todo caso, que tengan un sentido básico, ¿no? Como este, por ejemplo, que tenía una forma de helado, ¿no? El de aquí. Yo podría girarlo esto igual sin ningún problema, ¿no? Ya le digo que va a ser un helado y listo, porque es un helado. Ahí está, ¿no? Este le cambiamos de color, que sea un color cian. Y es un helado de eucalipto. Le damos el color de una galleta. Color café. Clarito. Ahí está, ¿no? Ya parece un heladito. Y listo, ¿no? El que diga lo contrario, ya que se cree otro, pues, ¿no? Así está. Son formas que vamos a ir acomodando ya en nuestra memoria primero. Vamos a ir desglosando algunos objetos que conocemos y podemos ir ya dándole sentido, ¿no? A nuestro dibujo, tal como lo vemos aquí, ¿no? Como leen, esto parece un helado y esto parece un silo, como lo vemos, ¿no? Ese puntito parece un silo. Bien. Ahora, nada me impide decir que esto vienen siendo algunos edificios, ¿no? No hay problema. Ahora también podría crear algunos objetos ya que sean un poquito huequitos, ¿no? Como este cilindro. Si yo lo voy a hacer una copia aquí un costadito y voy a ver qué propiedades tiene. Lo voy a seleccionar, le digo propiedades y todos los objetos que hemos creado son sólidos 3D. Ya, siempre lo van a ver así. Si es un sólido, si está completamente relleno, se va a llamar sólido 3D, tal y como está aquí, ¿no? Si aparece como superficie, entonces no está completamente relleno, sino que está como forrado por afuera. ¿A qué me refiero? Si yo descompongo esto de acá, voy a borrar
Eso ahí, fíjense. Pareciera que tuviera relleno, ¿no? Pero en realidad está hueco. Voy a borrar eso ahí. Ahí está, ¿no? Pareciera que tuviera relleno, pero en realidad está hueco. Entonces, eso ya no es un sólido, sino se llama superficie, como lo vemos acá. Es como una malla que lo envuelve al objeto, ¿no? Es una superficie. Pero si está relleno, sólido. ¿Ya? Eso es importante también que sepamos. Bien. Eso sería en cuanto a formas rápidas, ¿no? Que quizás nos puedan ayudar a la hora de crear algún objeto. Ya. Ahora viene la forma geométrica que nosotros mismos creamos. Si yo creo en esta parte de aquí con una polilínea, no sé, ¿qué forma podría ser? Vamos a crear un rectángulo o una parte irregular cualquiera, así. Ahí, ¿no? Fíjense, está irregular. Yo quiero volverlo un sólido, le digo extrusión. Selecciono eso, Enter, y ya se va a extruir hacia arriba, ¿no? Le digo una distancia de 50 de altura y ya está. Veo las propiedades de esto y se vuelve un sólido 3D, ¿no? Entonces podemos partir no solamente de estas figuras predeterminadas, sino que podemos crear figuras en 2 dimensiones y poder levantarlo con extrusión. Muy bien, eso sería lo segundo. Podemos levantarlo con extrusión. ¿Qué más? Veamos algunas limitaciones de extrusión. Si yo, por ejemplo, trabajaría con la vista izquierda, vamos a crear un objeto aquí cualquiera. Con polilínea mejor, que se note que es diferente. Así, todo irregular, todo. A ver, otro. Ahí, todo irregular, todo como le gusta a los arquitectos, ¿no? Esto es C. Todo irregular y bonito. Ya, tenemos una S de Salinas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de volver este objeto un sólido 3D, pero utilizando otra vista. A ver, vamos a trabajar desde acá. Ahí está la S, está bastante grande, ni cómo la perdamos. Vamos a darle una vista derecha a izquierda. A ver, ahí está. Trabajamos con la vista izquierda. Ahora vamos a mover acá. El plano X y Y no está paralelo a este objeto. Veamos si es que podemos darle extrusión. Selecciono el objeto, Enter. Excelente, fíjense, podemos darle extrusión, ¿no? A la hora de darle extrusión, ¿qué pasó? Miren, X y Y se fue a la superficie inferior, ¿no? Así como lo vemos. Cuando seleccionamos el objeto, fíjense acá, este está rojo, ¿no? Es igual que el X, y el Y está igual paralelo, ¿no? Entonces el plano en el que se diseña se mantiene, ¿no? Por más que cambiemos un plano de trabajo, ya sea izquierda, derecha o frontal. A ver, volvámoslo a frontal. Según esto está al revés, ¿no? Pero cuando yo selecciono este plano, se mantiene X y Y sobre la superficie de ese dibujo, ¿no? Ahí está. Por ese motivo pudimos levantar una extrusión. Ahora, ¿qué pasaría si dejamos en frontal? Aquí está, ¿no? Creamos un rectángulo más. O trabajamos quizás una polilínea irregular. Así como lo vemos. C. Ahí está, ¿no? Son líneas irregulares. Y en este sentido lo voy a cambiar. Le voy a dar frontal, posterior, derecha. Ya, cambiamos de plano de trabajo. Seleccionamos su X y Y. Se mantiene, fíjense, sobre ese plano. Y yo le quiero dar instrucción a esto acá. Estoy trabajando en otra vista, derecha. Veamos si me funciona. Enter. Excelente, ¿no? Lo reconoce automáticamente el plano donde se diseñó. Y puedo darle la instrucción
en la cara que yo necesito, ¿no? O sea, opuesto a la cara que se le creó. Pero fíjense, el eje de coordenadas no estaba así, no estaba en este otro sentido. Ahora pongámoslo superior, a ver qué pasa. Si le ponemos superior, lo giramos y le damos instrucción, enter, excelente, ¿no? Lo reconoce automáticamente el objeto y lo mantiene allí. Bueno, veamos un poco más, ¿no? Si le doy una polilínea 3D y voy a crear un objeto un tanto irregular, ¿no? Ahí. Este de acá, ¿no? Fíjense, como lo vemos, no tiene un solo sentido, ¿no? Está abierto entre dos figuras, ¿no? Parece que está igual nomás, ¿no? Vamos a modificar esto. Voy a ir un poquito atrás. Esto lo vamos a llevar allá. Y este lo llevamos ahí. Ahora sí. Ahora sí, no se ve irregular, está abierto a dos figuras. Veamos si esta polilínea se puede volver un sólido. Le damos instrucción, seleccionamos, enter. Ah, fíjense. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado, no? Selecciono. A ver, veamos sus propiedades. Se volvió una superficie, ¿no? No se volvió un sólido, que es lo que estamos buscando que se vuelva, ¿no? Un objeto completamente relleno, ¿no? Se volvió una superficie. No queremos que se vuelva superficie, queremos que se vuelva un sólido. ¿Qué podríamos hacer, no? En realidad, porque el objeto no está proyectado así, ¿no? Paralelamente a los ejes X y Y. Qué problema, ¿no? Quizás podríamos llevar el eje de coordenadas a una de las esquinas y girar esto en función de ese objeto. A ver, veamos si funciona. Le daremos instrucción. Nada, ¿no? Nada no deja. No lo podemos volver un sólido. A ver, veamos qué pasa si le doy aquí, ¿no? Presionar, tirar. Enter. A ver. Ahí está. Nada, ¿no? Precisa instrucción múltiples. Nada, che, no lo reconoce. Ahí está. Entonces, la polilínea 3D, como vemos esta instrucción, simplemente lo vuelve una superficie, ¿no? Entonces ya vemos una limitación de esa herramienta de instrucción. Ya no me está permitiendo volverlo un sólido 3D. Es un poco complicado, ¿no? Decir que, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué pasa si quiero crear algo así todo chueco y no me deja? Ya vamos a ver entonces en la siguiente clase cómo es que podemos volver objetos así todos irregulares en sólidos 3D, ¿no? O cuál sería la solución en todo caso. Bien, hasta aquí alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Disculpe, Elvis, lo escuché muy bajito. ¿Será que podría pegarse un poco más al micrófono? Sí, está mejor. Ah, para girar una figura.
Este de acá. Ah, este de aquí. Ah, este de acá. Ah, ya no le aparece ese órbita. Ah, ya, excelente. Eso dijimos que estaba en vista y era este de acá, y no, barra de navegación. Enciéndalo y apáguelo, yo creo que va a aparecer. Excelente, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya, aquí fíjate en la esquina de la pantallita hay como un signo de más. Ahí mismo podemos darle, bueno, ahí por ejemplo es una ventana, ¿no? Cuando yo le dé aquí, le doy en lista de configuración de ventanas gráficas y aquí le asigno cuántas ventanas quiero abrir, ¿no? Le voy a decir 2 vertical, ahí, ¿no? Sencillo. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces nos veríamos el día martes, ¿no? Martes para la segunda clase. No se olviden, tenemos una pregunta pendiente, ¿no? ¿Cómo darle solución a esta parte de aquí, ¿no? De una figura irregular poderla volver un objeto sólido. Ah, ya. No, excelente pregunta. También eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Asignarle materiales a nuestros sólidos para que tengan esa forma de madera. Ya, muy bien, lo vamos a ver igual, no se preocupen. Muy bien. Bien, ¿alguna última pregunta?